Mucho gusto de saludarles, compañeros y compañeras. Hoy vamos a continuar con nuestras conversaciones de derecho. Le hemos llamado conversaciones de derecho porque estamos acá, la licenciada Magalí y su servidor, con el propósito de comentar las diapositivas que tenemos, el material que hemos preparado para Derecho Procesal Penal y darles con esto un apoyo para que ustedes en casa puedan ver y escuchar tanto las diapositivas como nuestros criterios o nuestras opiniones y pues los conocimientos que tenemos. De tal manera que hoy vamos con la licenciada a platicar un poquito de la etapa preparatoria. Buenas tardes, Lick Magali. Buenas tardes. El tema que tocaremos hoy inicia con esta diapositiva que tenemos en pantalla y que se denomina etapa preparatoria. Recordemos que es una de las etapas del proceso penal, porque tenemos los actos introductorios, la etapa preparatoria, los actos conclusivos, tenemos el ofrecimiento de prueba, que están casi dentro de una misma etapa, y luego tenemos el juicio, que pues en el juicio la base medular es el debate, para posteriormente entrar a los medios de impugnación. Entonces hoy, cuando hablamos de etapa preparatoria, es esa parte en la que el juez que controla la investigación, pues por su mismo nombre, controla las actividades que el Ministerio Público realiza. Es decir, que busca que exista, no busca que exista, sino se percata, se tiene que asegurar de que los actos que realiza el Ministerio Público y los sujetos procesales estén enmarcados dentro del principio de legalidad. Es decir, que se cumplan con todos estos preceptos que el Código Procesal, el procesal penal y la doctrina que sustenta el derecho procesal penal, pues también se desarrollen de tal manera que garanticen la la participación de los sujetos procesales con lo que conocemos como el debido proceso. Entonces, para irnos adentrando en este tema de la etapa preparatoria, el artículo 309 acá nos dice que son tres los aspectos fundamentales que debe observar tanto el juez como los sujetos procesales y que tiene como propósito establecer, en primer lugar, la existencia del hecho, establecer quiénes son los partícipes, es decir, identificarlos, y por último, verificar la existencia del daño y cuantificar el daño. El artículo 309, la licenciada nos comenta. Sí, en la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito aun cuando no se ha ejercido la acción civil. Bueno, es lo que yo comentaba al inicio, licenciada, es el contenido Así de este es. artículo. ¿Qué comentario puede usted hacer al respecto? Pues en relación a este artículo, específicamente, pues se de alguna manera sintetiza eh, y establece cuál es la finalidad de la etapa preparatoria, ¿verdad? Es decir, que a través de diferentes diligencias que en este momento todavía no se consideran como pruebas, pero que sí son elementos de investigación, eh, se pretende al final determinar la existencia del hecho, establecer a los partícipes y verificar el daño, para que en un momento dado pueda continuar el proceso. O si en este momento se establece, por ejemplo, no se establece la existencia del hecho, es decir, es un hecho que no es punible o no se puede identificar a los partícipes, entonces pues, el proceso prácticamente no puede continuar y se tomará alguna decisión, ¿verdad? Esto a través de los actos conclusivos, porque los actos conclusivos son los que finalizan esta etapa preparatoria. Correcto, licenciada.
Entonces, ya entrando en materia, tenemos lo que conocemos como comprobación inmediata y medios auxiliares o los conocidos medios de investigación. Aquí tenemos 13 artículos básicos que nos orientan para saber cuáles son en qué consiste esa comprobación inmediata y medios auxiliares o medios de investigación. En el artículo 187 tenemos lo que se conoce como inspección y registro. ¿Qué dice el artículo 187? Bueno, al respecto, el artículo 187 establece inspección y registro. Cuando fuera necesario inspeccionar lugares, cosas o personas porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial. Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los partícipes en él. Se levantará acta que describirá detalladamente lo acontecido y cuando fuere posible, se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles. Correcto. Por la experiencia sabemos que cuando acontece un hecho ilícito, sea un robo, un asesinato, la extorsión, pues entonces siempre van a haber personas que tienen información básica, más o menos las características de los sospechosos, el rumbo que tomaron, la posibilidad de que alguien conozca dónde viven o para dónde agarraron, qué tipo de vehículo llevaban. Entonces, toda esa información le sirve a la policía, especialmente cuando es flagrante el delito, porque recordemos que la flagrancia también se considera momentos después de la comisión del hecho. Y entonces, en este caso, como la policía no puede ingresar sin autorización judicial a los recintos privados, pues entonces lo que hace es solicitar una orden de inspección y registro al juez competente. Algunas veces en los municipios esa solicitud se le hace al juez de paz y en las cabeceras departamentales pues se le hace al juez de primera instancia que controla la investigación. ¿Qué pueden ellos encontrar? Bueno, han encontrado, y lo hemos visto en las noticias y en casos concretos, que han entrado a una casa donde han encontrado cantidades fuertes de dinero en efectivo, teléfonos celulares, libretas con números telefónicos y nombres de personas, y entonces estamos hablando de los famosos extorsionistas. Pero también hemos visto algunos casos en donde entran y pues encuentran a las personas que precisamente fueron los que cometieron el hecho ilícito y las personas que han sufrido son víctimas, los identifican, los describen, le dicen a la policía que efectivamente quienes fueron, ellos fueron, y en ese momento lo que hay es una aprehensión inmediata de esos sujetos. Pero en otros casos, pues se encuentra, por ejemplo, aquellos casos en los que se denuncia que en una casa están prostituyendo a menores de edad y la policía solicita una autorización de inspección y registro y efectivamente encuentran a jovencitas de corta edad que están siendo objeto de vejámenes, de tratos crueles, infamantes y que además de eso están sometidas a realizar actos de prostitución. Entonces aquí encontramos una gran cantidad de casos, de situaciones, situaciones en las que la policía tiene los primeros indicios. Porque no olvidemos, como ya lo dijimos anteriormente, que la policía es auxiliar del Ministerio Público, es decir, auxilia al Ministerio Público. Y en este caso es la policía la que realiza esta actividad de inspección y registro. Pero también valdría la pena hablar del artículo 190, licenciado. Claro, Sí, cuando hay algún otro aspecto que comentar, pues yo le voy a agradecer su intervención. sí, el artículo 90 está, 190. perdón, 190 está relacionado al artículo anterior. Allanamiento en dependencia cerrada. Cuando el registro se deba practicar en las dependencias cerradas de una morada o de una casa de negocio o en recinto habitado, se requerirá la orden escrita del juez ante quien penda el procedimiento o del presidente si se tratare de un tribunal colegiado.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los casos siguientes. Si por incendio, inundación, terremoto u otro estrago semejante se hallara amenazada la vida o la integridad física de quienes habiten el lugar. 2. Cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en un lugar y existan indicios manifiestos de que cometerán un delito. 3. Si se persigue a una persona para su aprehensión por suponérsele partícipe de un hecho grave. 4. Cuando voces provenientes de un lugar cerrado anuncien que ahí se está cometiendo un delito o desde él se pide socorro. ¿Puede usted hacernos el favor de comentar, licenciada, algo al respecto de este artículo 190? Pues como explicaba anteriormente respecto a la inspección y registro, es decir, la inspección y registro se realiza en un lugar cerrado, en un lugar privado, podríamos decir. Entonces, para poder ingresar se requiere la orden de allanamiento o esa autorización judicial que el Ministerio Público le debe solicitar al juez, ya sea de paz o de primera instancia penal. Es decir, que podemos entender o comprender que el allanamiento, la inspección y registro son órdenes que da el juez y que tienen relación entre sí para alcanzar un objetivo que es encontrar dentro de establecimientos cerrados, ya sean estos, cuando digo cerrados, pueden ser públicos, pero o pueden ser privados específicamente. De una familia es privado, pero un antro nocturno puede ser cerrado, pero abierto al público. Dentro de ahí cabe hablar del allanamiento, la inspección y el registro. Así es, para que tenga validez, digamos, en un momento dado, si existen ahí indicios del delito o si incluso está, pues, alguno de los partícipes. Es el caso de todas estas jovencitas que están en prostíbulos, que si bien es cierto, están abiertos al público, pero el establecimiento en sí está cerrado. Entonces se requiere de permiso o autorización de los propietarios para que los usuarios puedan ingresar. ¿Verdad? Y entonces por esa razón también el allanamiento, la inspección y el registro son útiles en este caso. El reconocimiento corporal lo encontramos en el artículo 194. Sí, establece reconocimiento corporal o mental. Cuando con fines de investigación del hecho punible o de identificación fuere necesario el reconocimiento corporal o mental del imputado, se podrá proceder a su observación, cuidando que se respete su pudor. El examen será practicado con auxilio del perito si fuera necesario y por una persona del mismo sexo. Correcto. Aquí en este reconocimiento corporal, si lo vemos desde el punto de vista de los sindicados, pues encontramos que algunas veces el sindicado es una persona que no precisamente goza de todas sus facultades mentales y volitivas. Encontramos en la calle muchas personas que por el uso excesivo de drogas y de otros estupefacientes o del alcohol mismo, pues ya no se encuentran en el uso pleno de sus facultades y en esas circunstancias han cometido algún hecho ilícito. Entonces, previo a presentarlo o antes de que preste su primera declaración, es importante que se realice en él un reconocimiento corporal médico a efecto de establecer si tiene algún síntoma, señal de que ha consumido, de que se ha inyectado, o en fin, algún tipo de indicio que le permita tanto al Ministerio Público como al juez establecer si la persona efectivamente se encuentra, como decimos generalmente, en el uso de sus facultades. Sin embargo, pudiera en alguna ocasión solicitarse para la víctima, ¿verdad? Porque pudiera ser que la víctima también presente características que pudieron haberle dado algún somnífero, alguna sustancia, algo a beber, y que al momento de prestar el auxilio también la persona se encuentre con ciertas características que pudiera dudarse de que en ese momento esté en el uso pleno de sus facultades mentales y volitivas. Y como obviamente se espera que ella brinde información, habría que establecer si realmente esa información será válida o no, de acuerdo a esas facultades que el ser humano tiene. Así es, ¿verdad? Así es. Correcto. El artículo 195 nos habla de levantamiento de cadáveres. En caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público acudirá al lugar de aparición del cadáver con el objeto de realizar las diligencias de investigación correspondientes.
Una vez finalizadas, ordenará el levantamiento, documentando la diligencia en acta en la cual se consignarán las circunstancias en las que apareció, así como todos los datos que sirvan para su identificación. Correcto. En este caso podemos platicar de varias formas en las que se produce el levantamiento de cadáver. El levantamiento de cadáver, hay accidentes de tránsito, hay asesinatos, hay muertes sospechosas dentro de casas de habitación. Entonces, digamos que la investigación, precisamente, que es la que está realizando el Ministerio Público, debe detallar, ya sea por cuenta propia del Ministerio Público, por ser visibles, o a través de informes médicos, que es lo que conocemos como la necropsia, la situación en que se encuentra el cadáver. Para principiar, encontramos la escena del crimen, un cadáver que apunta hacia el norte, con la cabeza, con los pies hacia el sur, con las manos extendidas a oriente y poniente, que se encuentra el vientre hacia arriba. En fin, ese tipo de detalles se hacen constar. Pero también en algunas ocasiones hay que describir, por ejemplo, si ahí hay casquillos de arma de fuego o si hay un machete, pero en algunas ocasiones aparentemente no tienen ningún tipo de señal. Encontramos que ya no es muy usual, pero encontramos, por ejemplo, aquellas personas que las han asesinado con base en un verduguillo. El verduguillo es un arma muy delgada, muy fina, que se puede decir deja una señal como de un piquete, como un piquete de un mosquito, pero realmente por dentro ha habido un daño severo. Entonces digamos que todo ese levantamiento de cadáveres, en él se deben observar una serie de técnicas que el Ministerio Público debe cumplir con el propósito de redactar un croquis y una relación o un detalle relacionado a la forma en que se fue encontrado el cadáver, sexo, edad posiblemente, forma en que visten, la posición ventricular o la posición que tienen hacia arriba o hacia abajo. Todos esos detalles se deben hacer constar en el levantamiento del cadáver. Encontramos incluso 3 círculos en la escena del crimen que se deben manejar por la forma en que a veces funcionan las armas. Si le dispararon a boca de jarro,